Nadie levantó la voz. Nadie gritó. Y aún así, todos lo escucharon. El anciano en silla de ruedas se detuvo en seco cuando sintió la mesa moverse apenas. No había chocado. No había derramado nada. Solo había rozado una pata mientras intentaba pasar entre las mesas del restaurante. «Ten más cuidado», dijo una voz tranquila, firme, imposible de ignorar. El anciano levantó la vista. Frente a él estaba Adrián Beltrán. No necesitaba presentación. Su nombre aparecía con frecuencia en revistas, eventos empresariales, paneles de liderazgo. Millonario. Inversionista. Uno de esos hombres que entran a un lugar y hacen que el ambiente se acomode solo. «Lo siento», respondió el anciano. «El espacio es estrecho». Adrián lo miró un segundo más de lo necesario. Luego sonrió, apenas. «El espacio no es el problema», dijo. «Es saber dónde uno debería estar». El silencio fue inmediato. Algunas personas fingieron no escuchar. Otras bajaron la mirada. Nadie intervino. El anciano intentó retroceder, pero la rueda se trabó un instante. Adrián suspiró, exagerado, como si la situación fuera una molestia innecesaria. «De verdad», continuó, «hay lugares para todo. Y para todos. Este claramente no es uno de ellos». No fue un insulto directo. Fue peor. Fue una humillación dicha con calma. El anciano bajó la mirada. Murmuró una disculpa que casi nadie oyó. Empujó con más fuerza la silla hasta liberarla y se alejó lentamente, consciente de cada mirada. Adrián volvió a sentarse. Ajustó el reloj. Revisó su teléfono. El episodio había terminado para él. O eso creyó. Porque lo que Adrián no vio fue a la persona que observaba desde el fondo del restaurante. Un hombre que no parecía importante. Sin traje caro. Sin atención encima. Pero que había visto toda la escena sin perder detalle. No grabó. No interrumpió. No dijo nada. Solo memorizó. Adrián pidió su comida habitual. Comió sin apuro. Pagó sin mirar la cuenta. Para él, había sido un momento insignificante. Una corrección menor. Algo que no merecía más pensamiento. Lo que no sabía era que ese instante, breve, silencioso, aparentemente irrelevante, acababa de definir cómo iba a ser recordado en espacios donde él no estaba presente. Porque el problema no fue lo que dijo. Fue a quién se lo dijo. Y quién estaba escuchando. Adrián salió del restaurante convencido de que seguía teniendo control absoluto de su mundo. Sin imaginar que acababa de cometer el tipo de error que no se discute, no se denuncia y no se perdona rápido. El tipo de error que empieza pequeño y termina cuando ya no queda nada que negociar. Adrián terminó de comer sin prisa. Pagó la cuenta sin mirar el total y se levantó antes de que el mesero regresara con el cambio. Nadie se lo reclamó. Nadie lo hacía nunca. Para él, el episodio con el anciano ya estaba archivado en la categoría de incomodidades menores. No valía más energía. Afuera, el sol empezaba a caer y el tráfico avanzaba lento. Adrián revisó su teléfono mientras caminaba hacia su auto. Correos, mensajes, una llamada perdida de su asistente. Todo seguía bajo control. O eso creía. Dentro del restaurante, en cambio, el ambiente había cambiado. El anciano en silla de ruedas se había detenido cerca de la barra. No comía. No hablaba. Esperaba. El gerente se le acercó con cautela, como si temiera decir algo incorrecto. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó. El anciano asintió despacio. «Solo necesitaba sentarme un momento». En una mesa cercana, un hombre de unos 50 años observaba la escena. No vestía de manera llamativa. Camisa clara, sin corbata. Nadie lo reconocía. Nadie sabía quién era. Pero había visto todo desde el primer segundo. La mirada de Adrián. El tono. La forma exacta en que humilló sin levantar la voz. Ese hombre sacó su teléfono. No grabó. No llamó. Tomó una foto del interior del restaurante, casi por costumbre,
como quien deja constancia de un detalle que podría ser útil más adelante. Pagó su cuenta y se levantó. Antes de irse, se detuvo junto al anciano. ¿Está bien? Le preguntó. El anciano levantó la vista y lo reconoció al instante. No por fama. Por memoria. Sí, respondió. Ya estoy acostumbrado. El hombre apretó la mandíbula. No dijo nada más. Solo asintió y salió del lugar. Esa misma noche, Adrián recibió un correo que no esperaba. No era una queja. No era una amenaza. Era una notificación breve de una de las empresas con las que negociaba desde hacía meses. El mensaje decía que la reunión programada para la semana siguiente quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Adrián frunció el ceño. Llamó a su asistente. ¿Sabes algo de esto? No, respondió ella. Me dijeron que fue una decisión de último momento. No dieron detalles. Adrián colgó molesto. No le gustaban las decisiones sin explicación. Menos cuando venían de gente que, en teoría, necesitaba su dinero. A los pocos minutos, otro mensaje. Esta vez de un socio menor. Cancellation. Sin razones claras. Solo excusas vagas. Adrián empezó a sentir una incomodidad distinta. No era enojo. Era esa sensación seca que aparece cuando algo se mueve fuera de tu campo de visión. Abrió su computadora. Revisó noticias. Redes. Nada. Pero alguien, en algún lugar, ya estaba haciendo llamadas. No públicas. No escandalosas. Llamadas precisas. Conversaciones privadas. Comentarios lanzados como quien no quiere exagerar, pero tampoco callar. La historia no se contaba como un escándalo. Se contaba como una advertencia. Y Adrián, que siempre creyó que el poder se medía en cifras y contratos, aún no entendía que había humillado a alguien que no necesitaba dinero para hacer que otros dejaran de confiar en él. El anciano no había respondido. No había alzado la voz. Pero alguien sí había tomado nota. Los primeros días Adrián pensó que era coincidencia. Cancellations occurrían. Reuniones se movían. Personas se ocupaban. Era normal. Él mismo lo había hecho cientos de veces con otros. No era agradable, pero no era alarmante. Hasta que dejó de ser aislado. Un desayuno de trabajo se pospuso 2 veces. Un almuerzo clave se transformó en una llamada breve. Una videoconferencia terminó antes de empezar con una excusa técnica demasiado perfecta para ser real. Adrián empezó a notar un patrón que no le gustaba. Nadie lo confrontaba, pero nadie avanzaba. En su agenda seguían apareciendo nombres importantes. Lo inquietante era la manera en que desaparecían sin explicación. En una reunión con ejecutivos de un fondo extranjero, el cambio fue evidente. Antes de entrar, Adrián era el centro de atención. Ese día, fue un participante más. Escuchó cómo se tomaban decisiones sin consultarlo. Cómo se definían escenarios donde su opinión no era imprescindible. Vamos a evaluar con más calma, dijo uno de ellos, cerrando su carpeta. Preferimos reducir exposición. La palabra quedó suspendida como una advertencia elegante. De regreso a su oficina, Adrián revisó mensajes antiguos. Conversaciones donde antes bastaba un ok suyo para destrabar acuerdos. Ahora recibía respuestas largas, explicativas, defensivas. Nadie se comprometía. Esa noche llamó a 2 personas distintas buscando claridad. Ninguna le dio respuestas concretas. No es algo puntual. Le dijo uno. Es ambiente. ¿Ambiente de qué? Insistió Adrián. De duda, respondió el otro. Y cuando hay duda, nadie se adelanta. Por primera vez, Adrián sintió algo que no recordaba haber sentido antes. Desconfianza sin rostro. No podía señalar a un culpable. No había una noticia que desmentir. No había un error administrativo que corregir. Era peor. Era una idea circulando sin autor, repitiéndose en salas donde él no estaba presente. Decidió investigar. Pidió informes que normalmente no le interesaban. Reportes de riesgo reputacional. Evaluations internas.
Documentos que no acusaban, pero sugerían. Frases medidas. Observations cauteloses. Estilo confrontativo. Falta de empatía en situaciones sensibles. Percepción de abuso de posición. Nada demostrable. Todo dañino. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el anciano seguía con su rutina. No había cambiado nada. Mismos horarios. Mismos trayectos. El hombre que lo acompañaba, en cambio, si había hecho algo, había hablado. No con rabia. No con dramatismo. Solo había contado lo que vio, como quien comparte una experiencia que confirma algo que ya se sospechaba. No gritó, decía. No hizo escándalo. Eso fue lo más revelador. Ese tipo de comentario no provoca indignación inmediata. Provoca reflection. Y la reflexión, en ciertos círculos, pesa más que la furia. Adrián empezó a sentir el cerco. Un proyecto que estaba prácticamente cerrado se congeló hasta nuevo aviso. Un banco solicitó reevaluar condiciones. Un socio antiguo dejó de responder llamadas. No había ruptura, pero sí distancia. Y la distancia, para alguien acostumbrado a controlar, es una forma de castigo silencioso. Adrián se preguntó en qué momento había perdido el margen. Revisó mentalmente reuniones recientes, correos, gestos. Todo parecía normal. Hasta que un recuerdo incómodo apareció con claridad. El restaurante. El anciano. El silencio. Descartó la idea al principio. Le parecía absurdo que algo tan pequeño tuviera consecuencias reales. Pero cuanto más lo pensaba, más encajaba. No como causa directa, sino como detonante. Como la confirmación de una imagen que otros ya tenían y solo necesitaban validar. Adrián no había sido denunciado. Había sido observado. Y en ese mundo, ser observado sin control es más peligroso que cometer un error público. Esa noche, al llegar a casa, Adrián dejó el teléfono sobre la mesa y se sirvió un trago que no disfrutó. Miró por la ventana sin ver nada concreto. Por primera vez, el dinero no le ofrecía una solución inmediata. Solo tiempo. Y el tiempo, cuando se juega en contra, no siempre repara. A veces solo amplifica lo que ya está dicho. Adrián decidió actuar cuando entendió que esperar solo estaba empeorando las cosas. No porque creyera haber hecho algo mal, sino porque el sistema que siempre había dominado empezaba a excluirlo sin aviso previo. Convocó a su equipo más cercano. Abogados, asesores financieros, relaciones públicas. Personas que durante años habían resuelto problemas antes de que se volvieran visibles. Necesito claridad, dijo. ¿Qué se dice de mí? Las miradas se cruzaron. Nadie respondió de inmediato. No es un ataque directo, explicó uno de los consultores. Es más bien una resistencia pasiva. Eso no existe, replicó Adrián. O están conmigo o no lo están. Justamente, respondió el hombre. Nadie quiere estar en contra, pero tampoco quieren exponerse a favor. Esa frase quedó clavada. Adrián autorizó lo que siempre había funcionado: contactos discretos, llamadas privadas, mensajes que no dejaban rastro. No para amenazar, sino para aclarar malentendidos. Para recordar quién era y lo que podía aportar. Las respuestas fueron educadas. Cordiales. Definitives. No es el momento. Estamos revisando prioridades. Preferimos pausar. El dinero seguía ahí, pero ya no abría puertas. Solo confirmaba que Adrián no entendía el problema. Días después, su banco principal solicitó una revisión preventiva de algunas líneas de crédito. Nada alarmante en el papel. Todo inquietante en el fondo. Es protocolo, le dijeron. Cambios en el entorno, ajustes de riesgo. Adrián colgó con el pulso acelerado. No porque fuera a quedarse sin liquidez, sino porque por primera vez alguien le hablaba desde una posición de cautela, no de confianza. Intentó entonces una maniobra que nunca había necesitado: controlar el relato. Apareció en un evento empresarial. Habló de valores, de respeto, De liderazgo responsable.
No mencionó el incidente. No pidió disculpas directas. Era un discurso diseñado para sonar correcto sin exponerse demasiado. Algunos aplaudieron. Otros observaron en silencio. Nadie cambió de opinión. Porque las disculpas genéricas no corrigen comportamientos específicos. Solo sirven cuando llegan antes de que alguien decida recordarte por ellos. Esa misma semana, un consorcio del que Adrián era parte propuso una reestructuración interna. Su nombre no fue atacado. Simplemente fue desplazado. Conservó acciones. Perdió voto. Perdió visibilidad. Es temporal, le dijeron. Hasta que el clima mejore. Adrián entendió lo que eso significaba. El clima no mejora cuando el problema no se nombra. Solo se estabiliza sin ti. Una noche, revisando archivos antiguos, encontró una carpeta olvidada. Invitaciones, eventos benéficos, fotografías. En una de ellas reconoció al anciano. Más joven. Aún en silla de ruedas. Rodeado de personas influyentes. No por su dinero, sino por su trayectoria. Adrián cerró el archivo. Nu sincio culpa. Sincio calculo falido. Había humillado a alguien que no necesitaba defenderse. Alguien que no respondía con ruido, sino con memoria. Intentó un último contacto. No público. No mediado. Una disculpa privada. Respetuosa. Tardia. No hubo respuesta. No porque fuera ignorada, sino porque ya no era relevante. En los meses siguientes, Adrián ajustó su vida. Menos apparitions. Menos apuestas grandes. Más cautela. No por humildad, sino por supervivencia. El mundo no lo expulsó. Simplemente dejó de girar a su alrededor. Seguía siendo millonario. Seguía teniendo recursos. Pero ya no decidía el ritmo. Y comprendió, con una claridad incómoda, que no había perdido todo de golpe. Había perdido algo peor. La capacidad de ser pasado por alto.